Es imposible leer el libro de Apocalipsis sin detenerse en el impactante relato de los 4 jinetes. Ellos no son simplemente personajes literarios, son símbolos potentes que han sido interpretados a lo largo de los siglos como el preludio del fin de los tiempos. ¿Quiénes son? ¿Qué representan realmente? En un mundo lleno de incertidumbre y caos, los jinetes cabalgan como heraldos de un destino inevitable. Cada uno, en su singularidad, tiene una tarea designada que afecta al mundo entero. ¿Pero por qué ellos? ¿Por qué 4? El primer jinete aparece montado en un caballo blanco, a menudo confundido como una representación de algo positivo. Sin embargo, la controversia gira en torno a su identidad. ¿Es Cristo? ¿Es un impostor? ¿O es una representación de la conquista? Luego, el segundo jinete, sobre un caballo rojo, trae consigo la guerra, la violencia y el derramamiento de sangre. En un mundo ya plagado de conflictos, ¿cuál es el significado de este jinete para la humanidad? El tercer jinete, sobre un caballo negro, introduce una plaga que muchos temen más que la misma guerra: el hambre. Con una balanza en su mano, parece señalar el desequilibrio de la riqueza y los recursos en un mundo que se encamina a su destrucción. Finalmente, el cuarto jinete, conocido como la muerte, cabalga un caballo pálido, trayendo consigo la plaga y el último golpe fatal. Estos jinetes del Apocalipsis no son meras figuras alegóricas, son símbolos cargados de significado que aún hoy nos hablan de las realidades de un mundo en caos. Pero, ¿qué podemos aprender de ellos? ¿Es su propósito el de advertirnos o el de sellar el destino que inevitablemente enfrentará la humanidad? En este estudio, profundizaremos en cada uno de estos jinetes y lo que representan, desvelando los misterios de sus apariciones y sus implicaciones para nuestro futuro. Los 4 jinetes del Apocalipsis aparecen en el libro de Apocalipsis capítulo 6. Son los primeros en ser revelados cuando el Cordero de Dios rompe los primeros 4 sellos de un pergamino sellado. Cada jinete representa una serie de eventos que desatarán una catástrofe global. A través de los siglos, los intérpretes de la Biblia han debatido y meditado sobre el significado de estos jinetes y cómo se relacionan con los tiempos finales. En esta sección exploraremos quiénes son y qué simbolizan. El primer jinete, montado en un caballo blanco, aparece cuando el Cordero rompe el primer sello del pergamino sellado, Apocalipsis 6:2. Este jinete lleva un arco, pero sorprendentemente no tiene flechas. Este detalle ha desconcertado a los estudiosos a lo largo de los siglos, pero muchos coinciden en que esto simboliza un tipo de conquista sin violencia directa. El hecho de que no lleve flechas, pero aún así se le permita conquistar, sugiere que su poder radica en el engaño, la manipulación y una falsa promesa de paz. Esta figura, comúnmente identificada con el Anticristo, surge en un tiempo de gran confusión mundial y logra establecer un dominio global sin necesidad de recurrir inmediatamente a la fuerza. La corona que lleva en su cabeza indica que ha sido investido con autoridad, probablemente por las naciones mismas que lo reciben como un salvador o líder carismático que promete resolver los problemas del mundo. Sin embargo, su caballo blanco, que parece simbolizar pureza o justicia, es una trampa. No es un pacificador verdadero, sino un impostor que se disfraza de justo. En la tradición cristiana, el Anticristo es descrito como aquel que se erigirá en el lugar de Cristo, engañando a las naciones y haciendo que las masas lo adoren. A través de su liderazgo carismático, obtendrá una gran influencia política, económica y espiritual, llevando al mundo a una falsa sensación de seguridad. Los paralelismos entre este jinete y el Anticristo son numerosos, lo que ha llevado a la mayoría de los teólogos a identificarlos como la misma figura. Este es solo el comienzo de los eventos catastróficos que seguirán en el período de la Gran Tribulación.
Aunque el reinado de este jinete comienza con promesas de paz y estabilidad, la verdad es que prepara el escenario para los horrores venideros que serán desatados por los otros jinetes. El segundo jinete, que aparece cuando el cordero rompe el segundo sello, cabalga sobre un caballo rojo como el fuego. Apocalipsis 6:4. Este caballo color escarlata es un símbolo claro del derramamiento de sangre y la violencia que sigue al reinado inicial del anticristo. Este jinete tiene el poder de quitar la paz de la tierra, provocando que las personas se maten entre sí. La falsa paz que el primer jinete había introducido se disuelve rápidamente cuando estallan guerras a una escala nunca antes vista. Este jinete empuña una gran espada, un símbolo antiguo de guerra, pero más que solo conflictos entre naciones, parece indicar una violencia generalizada que afecta a todos los niveles de la sociedad, entre países, dentro de las ciudades, las familias y los individuos. La humanidad se verá envuelta en un ciclo de caos y destrucción, donde el odio y la rivalidad dominarán. Las guerras y los conflictos armados siempre han sido una constante en la historia de la humanidad, pero este jinete representa una intensificación sin precedentes de esta realidad. Las naciones se alzarán unas contra otras, pero también habrá una anarquía creciente dentro de las mismas fronteras, donde los ciudadanos se volverán unos contra otros. Este jinete no solo trae consigo el conflicto armado, sino que desencadena una violencia descontrolada y el colapso del orden social. Algunos intérpretes sugieren que este tiempo de guerra también será el resultado de la desesperación, ya que los recursos comenzarán a escasear y los pueblos lucharán por sobrevivir. Así, el segundo jinete no es solo un agente de guerra entre ejércitos, sino de la guerra total que afecta a toda la humanidad. El tercer jinete aparece cuando el cordero abre el tercer sello, montado sobre un caballo negro. Apocalipsis 6:5-6. En su mano sostiene una balanza, lo que indica que las provisiones serán medidas cuidadosamente debido a la escasez extrema que sobrevendrá. Este jinete representa el hambre que sigue inevitablemente a la guerra. Las economías globales estarán devastadas, los campos destruidos y las cadenas de suministro interrumpidas, lo que llevará a una crisis alimentaria sin precedentes. Las Escrituras nos dicen que un cuartillo de trigo costará un denario, el salario de un día completo de trabajo. Este jinete representa una época en la que las necesidades básicas serán inalcanzables para la mayoría de la población. La balanza que sostiene en su mano refleja la severidad de la situación. Todo será racionado y la distribución será profundamente desigual. El hambre es una de las consecuencias más devastadoras de la guerra, y en este contexto será exacerbada por el caos social y político. La desigualdad se verá acentuada, y mientras unos pocos continúen viviendo en el lujo, la mayoría de la humanidad sufrirá una escasez devastadora. Este jinete no solo trae consigo la falta de alimentos, sino también una crisis económica mundial. Los precios de los alimentos básicos se dispararán y las personas lucharán por sobrevivir en un mundo donde la justicia económica ha desaparecido. Los ricos seguirán acumulando bienes, pero el resto del mundo caerá en la desesperación. El hambre que trae este jinete será tanto física como espiritual, ya que las personas no solo sufrirán por la falta de alimentos, sino también por la pérdida de esperanza y estabilidad. El cuarto jinete, conocido como Muerte, es revelado cuando el Cordero abre el cuarto sello y cabalga un caballo pálido, de un color enfermizo que refleja la muerte y la descomposición. Apocalipsis 6:8. A este jinete lo sigue el Hades, que simboliza el reino de los muertos. Juntos representan el fin absoluto, la destrucción física y espiritual de la humanidad. Este jinete no discrimina. La muerte que trae alcanza a todos,
ricos y pobres, grandes y pequeños. Mientras que los primeros 3 jinetes trajeron caos de diferentes maneras, engaño, guerra, hambre, este cuarto jinete es la culminación de su trabajo. Donde quiera que vaya, la muerte y el sepulcro lo siguen de cerca, llevándose consigo las almas de los que perecen en las guerras, en las hambrunas y por las plagas. Este jinete no es solo una personificación de la muerte física, sino de la mortalidad humana en su forma más cruel. Nos recuerda que la vida es frágil y que todos estamos destinados a morir, pero en este caso, la muerte se acelerará por la suma de todas las calamidades anteriores. Las enfermedades, las plagas y las consecuencias de la guerra y el hambre llevarán a una mortalidad masiva, como nunca antes se ha visto en la historia humana. Este jinete no deja nada a su paso excepto destrucción y desolación. La imagen del Hades, siguiendo de cerca a este jinete, sugiere que el destino de las almas de los muertos será tan oscuro como la muerte misma, un juicio final para aquellos que no han encontrado redención. Así, el cuarto jinete es la última consecuencia del pecado y la rebelión humana contra Dios, representando no solo el fin físico, sino también el juicio espiritual que sigue. El estudio de los 4 jinetes del Apocalipsis no está destinado a ser simplemente una advertencia sobre el fin del mundo, sino que también es un llamado a la preparación espiritual. Los eventos descritos en Apocalipsis pueden parecer lejanos para algunos, pero su significado espiritual es relevante para cada generación. Los cristianos están llamados a vivir en un estado de constante vigilancia y arrepentimiento, sabiendo que el tiempo es corto y que Cristo regresará en cualquier momento. Los 4 jinetes representan el juicio de Dios sobre un mundo que ha rechazado su misericordia, pero también son una oportunidad para reflexionar sobre nuestra propia vida y relación con Dios. El anticristo, el primer jinete, es una advertencia para no dejarnos engañar por aquellos que ofrecen soluciones rápidas o prometen un camino fácil sin Dios. En un mundo lleno de falsas ideologías y filosofías, los cristianos están llamados a permanecer firmes en la verdad de la palabra de Dios. La guerra, simbolizada por el segundo jinete, nos recuerda que el verdadero conflicto no es solo físico, sino espiritual. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra las fuerzas espirituales de maldad que buscan destruirnos. El hambre, representada por el tercer jinete, es un recordatorio de que la verdadera riqueza no se encuentra en las posesiones materiales, sino en una relación con Dios que satisface todas nuestras necesidades. Finalmente, la muerte, el cuarto jinete, nos llama a reflexionar sobre nuestra propia mortalidad y a prepararnos para el juicio final. Los 4 jinetes del Apocalipsis nos invitan a una preparación espiritual constante. No es suficiente con simplemente conocer estos eventos. Debemos vivir en un estado de constante vigilancia y fe activa. Estos jinetes, con sus desafiantes mensajes, son una invitación a fortalecer nuestra relación con Dios, a permanecer firmes en la verdad y a buscar la plenitud espiritual en medio de un mundo que se tambalea. Cada jinete trae consigo una lección vital para nuestra vida diaria. Discernir la verdad en un mundo engañoso, luchar las verdaderas batallas espirituales, encontrar nuestra riqueza en Dios y estar preparados para el juicio final. Mientras enfrentamos los desafíos y las incertidumbres de la vida, recordemos que nuestra esperanza y fortaleza se encuentran en Cristo, quien nos llama a estar listos y a vivir de acuerdo a su voluntad. La preparación para los eventos futuros no es solo una cuestión de anticipar lo que está por venir, sino de vivir en plena obediencia y devoción hoy, confiando en que en Dios encontramos nuestra verdadera paz y seguridad. Quiero agradecerte sinceramente por tomarte el tiempo de ver este video.
Espero que las palabras compartidas aquí hayan sido de bendición para tu vida y que te hayan brindado ánimo y esperanza. Tu apoyo es invaluable para seguir compartiendo estos mensajes. Que Dios te bendiga.